Pero una vez más, les va a llegar nuevamente por su grupo WhatsApp otro enlace, porque como esto va a tener su feliz término entre unos minutos, para la consecución de la misma, eh, vamos a seguir en otro foro, que ya me están prestando la ayuda técnica, etcétera. Y bueno, cuando lo revisen, volvemos a entrar todos, ¿ok? Bueno, lo que voy a hacer es darle continuación hasta lo que ahora venía diciendo. Y lo voy a retomar cuando hablaba acerca de la importancia que, desde el punto de vista histórico, lo que fue un evento tan importante de lo que es la historia social del hombre, de lo que significó la revolución industrial. Porque la revolución industrial, desde el punto de vista sociológico, económico, etcétera, no solamente despertó un cambio dentro de la estructura de Europa, sino inclusive despertó un cambio dentro de las nuevas formas de percibir la realidad social. Y conforme a esto, surgen las llamadas ciencias sociales, como también las ciencias naturales, etcétera, la ciencia política, la economía, la filosofía, la sociología, la antropología, etcétera. En el caso concreto que nos atañe a nosotros, nos interesa la sociología, tiene su epicentro justamente allí, ¿no? Y no solamente por el hecho de lo que significó los progresivos avances y preocupaciones acerca de lo que era el estudio de la sociedad, con los aportes de Augusto Comte, etcétera, sino también los aportes del punto de vista económico, filosófico, de señores como Adam Smith en Inglaterra, que fue uno de los que nos empezó a hablar del liberalismo, que es una posición totalmente distinta, antagónica a la posición que manejaba Marx, ¿no? Que era una visión de la realidad social y del hombre bajo una expectativa más colectivista, etcétera. Esa pugna entre visiones de las formas de apropiarse, de estudiar, validar la realidad social, trajo consigo una consecuencia muy positiva para las ciencias sociales y la sociología en este caso, ¿no? Es por ello que cuando yo hablaba al principio de que Anthony Giddens decía o dice que la sociología tiene que ver con el desarrollo temprano de la sociedad industrial, se refería justamente al episodio de la revolución industrial y el surgimiento de esta ciencia. ¿Okay? Esto nada más para ubicarnos dentro del contexto. Ustedes son estudiantes de educación, no son estudiantes de sociología, pero siempre me gusta hacer una retrospectiva histórica o tener una visión contextual para sabernos ubicar cuando surgen las ciencias. Obviamente, por el formato de distancia en la cual estamos, etcétera, no estamos en la presencialidad, etcétera, no puedo seguir extendiéndome al respecto. En ese sentido, ¿ok? Bueno, vamos a introducir algunos elementos propios de esta disciplina que de una forma muy resumida están allí en esa guía que yo les mandé, que les puse allí digitalizada, con la cual ya ustedes empezaron a leer y empezaron a contestar las preguntas. Esa guía tan solo sintetiza, yo diría, de una manera, yo diría, muy pedagógica, muy práctica acerca del carácter histórico de esta disciplina, ¿no? De su enfoque, los alcances, las perspectivas, su objeto de estudio, ¿ok? Y cuáles son este, las características propias de una disciplina como esta dentro de la realidad. Cuando digo esto, es acerca del impacto que tiene esta área del conocimiento en la vida de la sociedad. Por eso es que no fue arbitrario y por allí se desprendió una discusión que me pareció muy valiosa de parte de ustedes, que la generó la segunda interrogante mía, que por qué la sociología tiene un carácter público, del cual ahorita podemos ahondar un poquito más, ¿no? Pero retomando una vez acerca de los insumos, la información que está ahí en la guía, bueno, ustedes muy bien, si leyeron todas y todos, podrán ver, se habrán podido percatar que ahí nos habla acerca, uno, del objeto de la sociología, cuáles son sus alcances, ¿no? Porque la sociología va más allá simplemente de una acumulación de saberes relacionados con los hechos sociales, con las normas, con las instituciones, con el comportamiento humano, con la variabilidad humana. Es decir, va mucho más allá de tener una visión sociológica de lo que es la realidad, sino también tiene un carácter pragmático, si se puede decir en estos términos, en la cual la misma tiene una utilidad. ¿Okay? Y una utilidad es porque no se hace siempre, no se hace ciencia solo por el hecho de acumular saberes, conocimiento y que descansen en los anaqueles de los grandes centros de investigación, en los anaqueles de las bibliotecas,
en los anaqueles de los panteones de la memoria. No, no, no. Se hace ciencia para transformar la realidad social. Y no solamente estoy hablando de la sociología, sino todas aquellas que están vinculadas o relacionadas con el quehacer de las ciencias humanas o, o sociales, e inclusive hasta aquellas ciencias que se consideran las ciencias llamadas exactas, todas tienen una aplicabilidad al contexto social donde nosotros nos desenvolvemos como personas, como sujetos sociales, etcétera, etcétera. ¿Y qué más que la sociología para tener esa visión holística, integral, y que se auxilia y se ayuda de otras disciplinas muy cercanas, como por ejemplo, hermana, la antropología, etcétera, ¿no? Que buscan no solamente interpretar lo que es la realidad social, sino tratar de tener una visión uniforme, integral, holística, pero a su vez también con el fin social de entender la variabilidad y la diversidad social dentro de nuestros contextos. ¿Ok? Es allí de por qué el autor o la autora, realmente es la autora de este artículo o este capítulo del que yo le seleccioné a ustedes, ¿no? Nos habla hasta, bueno, hasta dónde está la mirada sociológica, ¿no? Ella nos dice que, bueno, que la sociología tiene que ver con todo lo que es el estudio y la validación de las prácticas sociales de las personas en el mundo de la cotidianidad social, así también como todo lo que tiene que ver en la vida pública, ¿no? Pero también la sociología, a través de sus estudios científicos objetivos, vamos a ponerlos entre comillas, ¿no? Nos sirve también que para validar esos resultados a través de una traducción de los mismos una vez que las instituciones, las organizaciones sociales, etcétera, educativas, políticas, económicas, se sirven de estos resultados para diseñar y elaborar políticas públicas. ¿Ok? Y esas políticas públicas tienen que ver en todos los órdenes y todos los sectores de nuestra vida social, donde el sociólogo tiene su interés, su mirada, sus perspectivas, sus alcances, y necesariamente a veces tienen que aterrizar o traspasar las fronteras que pudieron ser consideradas en un momento determinado el objeto de otras disciplinas o otras ciencias sociales. Por ejemplo, la economía, la demografía, la estadística, la historia, etcétera. Y allí es donde ella se valida como ciencia social integral, holística, etcétera. Al mismo tiempo, y que poco lo vi reflejado en las respuestas de los foros, pero eso no quiere decir que las respuestas estén mal o no, ¿no? Porque todo no lo podemos vaciar en un foro, y sobre todo por el espacio, es el aporte significativo que han tenido los llamados los pioneros acerca de las visiones teóricas de lo que es la sociedad, ¿no? Fíjense que ahí, más allá de hacer un poco de una breve historia acerca de los pioneros de la sociología como Comte, etcétera, ¿no? Saint-Simon, otros, Spencer, hace mucha alusión a enfoques que si hoy día se consideran obsoletos, ya no validados dentro del mundo de las ciencias sociales, como los grandes paradigmas para la explicación de los procesos sociales, siguen teniendo una vigencia hoy día en nuestra sociedad. Y por eso hace alusión a Emile Durkheim, que es uno de los fundadores o los pioneros del funcionalismo, ¿no? Eso es lo que se llaman los paradigmas sociológicos. Y el funcionalismo no es más que un modelo explicativo de la realidad social, el cual mira a la sociedad como un hecho social, como una cosa. Allí está muy implícito el carácter positivista de este enfoque, ¿no? En tratar de ver a la realidad social como un sistema donde todo funciona, y por eso se llama el funcionalismo, ¿ok? Donde donde todo sistema está integrado a su vez por distintos subsistemas, y sobre la base de esos subsistemas, entiéndese que los subsistemas pueden ser la educación, la política, lo jurídico, la familia, la cultura, etcétera, que todos dentro de un proceso de armonía y de reciprocidad entre sus acciones y sus funciones internas, le dan vida a lo que es ese sistema que va a satisfacer las necesidades naturales y no naturales de los hombres en la sociedad. ¿Ok? Esa es la primera visión acerca de lo que significa uno de los aportes significativos del funcionalismo. Después surge el llamado interaccionismo simbólico, que de alguna manera ahí tiene que ver más Weber,
¿no? Que tiene que ver con el estudio de la sociedad a partir de lo que significa todo lo que tiene que ver con los posicionamientos sociales, los roles, los estatus y lo que simbólica y símblicamente significan todo ese entramado de, de roles o papeles sociales que cumplen los individuos en la sociedad para entender el funcionamiento de la sociedad. Asimismo, hace alusión de una manera muy breve, como ella la hace llamar la teoría del conflicto, que no es más que las teorías marxistas, ¿no? Que conciben a la sociedad en función de la formación económico-social, es decir, conciben a la sociedad en función del aspecto material, económico, como un determinante entre las condiciones de existencia de vida, social, etcétera, etcétera. Esas son las posturas marxistas eh, relacionadas con lo que es la sociedad. Eso de forma muy, digamos, muy a grosso modo y como una pincelada, es lo que en síntesis resume y por supuesto omitiendo u obviando algunas cosas de la guía, ¿no? Es lo que trata de plantear la autora allí. Entonces, ¿qué quería hacer yo después de haber hecho este resumen de abuelo de pájaro, valga el término de lo que significa la guía? Bueno, que disertemos un poco más allá que ya algunas y algunos de ustedes ya lo hicieron por los foros y que, insisto, tienen chance hasta el jueves, ¿no? De hacerlo porque este es un foro que ya está calificado con el 10% y este fin de semana ya tendré las primeras notas al respecto. Me gustaría ya por esta vía sincrónica, por esta vía de interacción, ya no solamente conocerlos por su intelecto escrito, sino también por su forma de manifestarlo de forma oral. Y me gustaría, como lo dije al principio, que por un instante prendieran las cámaras para al menos conocerlas. Sé que algunas tienen fotos, otras no, pero es muy bueno porque si de interacción estamos hablando y de sociabilidad estamos hablando, pues qué mejor manera que a pesar que la pandemia nos ha hecho este, romper paradigmas, ¿no? Pedagógicos, sociológicos, etcétera, esto también forma parte de la materia prima para comprender en la situación que estamos. De hecho, hago alusión de estos aspectos porque a partir de los próximos temas, el taller de socialización, el ensayo sobre cultura, etcétera, y el informe sobre desviación social, e inclusive el examen escrito sobre estratificación social, lo voy a enfocar más allá que desde el plano teórico-conceptual, tratando de hacer sociología aplicada. ¿Qué quiero decir con esto? Que nos veamos con la realidad contextual que tenemos en este momento, que ha generado todo un impacto, no solamente a nivel global, sino regional, local, y en la cual nos escapamos nosotros. Entonces, por ahí van a estar un poco orientadas las exigencias que progresivamente y de forma anticipada le voy a decir a ustedes cómo me van a realizar los talleres, etcétera, etcétera. ¿Okay? Bueno, entonces, dicho esto, y en el tiempo que nos queda, antes que Zoom nos vuelva a cortar y yo vuelva a establecer el otro enlace, me gustaría oírles y oírlos a ustedes en relación a esto. Y cuando digo es para disertar o inclusive hacer preguntas relacionadas con lo que significa esta primera unidad, que es la sociología. Los escucho. Tengo en pantalla a Reinaldo, a Jorge Silva, Laura Domínguez, Andreina Rodríguez, Mariana Núñez, Santiago Pinedo, Valeria Medina y Carla Tirado. Son más. Tengo en mi lista 12, pero son los que están en pantalla. Muy buenas tardes, profesor, ¿cómo está? ¿Quién habla? Jorge Silva. Ok, Jorge. Adelante. Profesor, tengo una duda, y Muy no bien. sé si por falta de información, porque no escuché bien cuando me conecté. Ok. Hay dos foros abiertos, aparte del que yo comenté. Uno se llama Foro de la Cultura y el otro es de social, interacción social y estatus, creo que era que se llamaba. Ok. Ese texto de qué es la sociología, eh, es el que nos va a permitir también contestar estos dos foros con ese texto, con ese material. Tenemos que investigar aparte para poder contestar bien estos otros dos foros. No, Este, si quiere te contesto. Ok. Bueno, en realidad ustedes ven la sesión de foros, todos los foros están abiertos. De dichos foros, nada más el foro 1 y el foro 2
y el foro 2, el primero que es la sociología del cual te estamos tratando y el foro 2 que versa sobre roles, estatus e interacción social, son los únicos dos foros calificados. Esto no quiere decir, muchachos y muchachos, que los demás foros, que a su vez tienen al mismo tiempo digitalizada una lectura para ellos, ¿entendido? Quiere decir que se vayan a mantener, independientemente de que no estén calificados, se vayan a mantener áridos o desérticos a lo largo del semestre. No, por el contrario, van a ser los espacios para dudas que se presenten, para reflexiones, etcétera, porque eso es insumo, ¿ok? A pesar de que no, sea una evaluación formativa y no sumativa, nos va a servir luego para la realización de los talleres, etcétera. En cuanto a la pregunta concreta de Jorge relacionado con las lecturas, bueno, estas son lecturas que solamente son lecturas orientadoras para, digamos, iniciar la discusión en los debates, etc. Sin embargo, ustedes tienen en el programa, que está colgado ahí en programas de estudio, toda una literatura, libros, etcétera, más los enlaces y los links que puedan conseguir en internet, en la cual ustedes puedan complementar y seguir alimentando más allá de lo que el profesor le está indicando, ¿ok? Y que nos sirve no solamente para la, la el debate, la discusión de los foros, sino inclusive para las demás actividades a evaluar. No sé si te contesté la pregunta, Jorge. Ok, gracias, profesor. Okay. Ajá, otra persona que quiera hacer una pregunta relacionada con esto, e inclusive pues con lo que estamos ya hablando de la sociología, las ciencias sociales. Recordemos que prácticamente esta es la clase ya formal, pues, ya, académicamente hablando, ¿no? Y que ya sabemos que son todos los martes de 3 a 5, ¿no? A ver, Laura, Andreina, Valeria, Santiago, Mariana, Carla, ¿algo que decir? Preguntar. Hola, profe, ¿se me escucha? Sí, perfectamente, Andreina. Yo no tengo una pregunta literalmente, pero sí me pareció bastante interesante cómo en la lectura mencionó varios pioneros de la sociología y creo que la que más me llamó la atención fue la de Harriet Martineau, supongo que se Sí, pronuncia así, que me sorprendió bastante de cómo no se le conoce por sus obras, sino que se le conoce como la traductora de Comte. exacto. Entonces, me parece que también podríamos como extrapolarlo a su sociedad del momento, que la mujer no era vista como una persona que podía dar ideas que ayudara a las ciencias de ese momento. Y me pareció bastante interesante y me, sí, me pareció bastante interesante sus aportes que no fueron tan tomados en cuenta, pero que igualmente hizo estudios cuando su sociedad no era algo prevaleciente. En efecto, y tienes toda la razón, Andreina. Si hay algo injusto dentro de la historia social, la historia de las ideas, o entre la historia de la cultura, etcétera, es que, bueno, la historia, las relaciones de poder, la literatura, y cuando digo la literatura, estoy hablando de cualquier tipo de literatura, siempre ha estado bajo el dominio patriarcal de las personas que, que han ejercido o expandido, difundido el conocimiento. Sin duda tiene que ver, como tú bien lo explayas, lo tenemos que ver dentro de un contexto histórico, el dominio que todos de la independencia, la emancipación femenina a partir de los años 1940 y pico, 50, 60, donde la mujer, como en la situación de género, etcétera, ya adquiere otro matiz, etcétera. Antes de eso, la sociedad seguía siendo patriarcal. Y eso no escapa del mundo de la ciencia, ¿ok? Creo que la autora, y muy bien lo percataste esto allí, lo hace ver cómo queda opacada, ¿no? En la historia del mundo de las ideas, en este caso de las ciencias sociales, ¿no? Y se posiciona más la figura del hombre. Eso que tú muy bien acabas de ver, nada más en un trocito de la lectura, ya te dice mucho acerca de lo injusto que es la historia, pero al mismo tiempo, fíjate tú, eso es un objeto de interés también para la sociología, porque aquí se puede desprender toda una discusión de carácter sociológico acerca de los roles, los estatus
las posiciones y los papeles dentro de la sociedad tradicional y la sociedad moderna, ¿no? En la cual la división sexual del trabajo, la división social del trabajo, el papel que ha jugado la mujer, el papel que ha jugado el hombre, tiene que ver con unas prácticas sociales e históricas, la cual son objeto de interés de análisis y lo ha sido, y todavía de lo que es la sociología. ¿Okay? En ese sentido me parece muy pertinente y acucioso que eso te haya causado curiosidad y al mismo tiempo interés, porque de alguna manera traduce en cierta medida aquellos hechos sociales, como decía Durkheim, ¿no? En la cual son susceptibles a ser retomados por estudios, análisis, interpretaciones, reflexiones acerca de lo que es la sociedad hoy día contemporánea, sociedad o sigue siendo la sociedad tradicional, que todavía pervive en muchos sistemas ideológicos para entender, por ejemplo, la relación que tú acabas de indicar, tiene mucho que ver con las relaciones de poder dentro de una sociedad. Y las relaciones de poder no se pueden entender sino en función de cómo están esparcidos, distribuidos jerárquicamente o no jerárquicamente los papeles y los roles sociales o los estatus tanto de hombres como mujeres. Muy bien, Andreina. ¿Quién más? ¿Qué más le haya causado interés o quizás no se haya entendido de la lectura y que en este momento lo sepamos aprovechar para inclusive tener insumos para la participación en el foro que culmina este jueves y que ya va a ser calificada este fin de semana? Ya Profesor, sentada en... Ajá, ¿quién habla? Jorge, otra Jorge. vez, pero quiero Jorge. preguntar algo que no tiene relación ahora a los foros, sino al documento como tal. Ok. Mi pregunta es, ese Marx que sale ahí en el foro, que es el que habla del dominio, ese Ese es el que, mismo padre del comunismo. ese Marx que habla en los foros. Ese Marx que hablaba en el documento, Ah, ok, ok, en el documento, sí, okay, es el mismo del sí, comunismo. sí, bueno. Karl Marx, sí, Carlos Marx, sí, estamos hablando que es el pionero del llamado materialismo histórico, ¿no? Que después los intérpretes de Marx lo llaman marxismo, ¿entiendes? Sí, obviamente es que está ligado un poco a, a todas estas tendencias o posturas filosóficas, culturales, sociológicas y económicas que tienen que ver con el llamado comunismo. Aunque en realidad, eh, los, aunque Marx habló del manifiesto comunista y todo lo que significaba la sociedad colectiva, la sociedad igualitaria, etcétera, una sociedad sin clases sociales, etcétera, ¿okay? Ha venido siendo interpretado sucesivamente en el tiempo, en el espacio, a través de los años, no solamente en las ciencias sociales, sino también en el mundo real, en la economía, en la política, bajo otras etiquetas, si se pueden decir, ¿no? Por ejemplo, los socialismos utópicos, ¿no? Pero evidentemente, si alguien habló de comunismo y comunismo primitivo, etcétera, fue el señor Marx, que no fue más el que hizo un estudio científico de la realidad alemana y la realidad británica, justamente en el siglo XIX. Pero sí, Jorge, está relacionado, ese es el pionero, pues, de alguna manera, desde el punto de vista filosófico, de las posturas, digamos, colectivistas, ¿no? Socialistas utópicas, o las llamadas ideologías comunistas, etcétera, se obedecen a los aportes teóricos y filosóficos de este señor. Ajá, ¿quién más? A ver, quiero oírlas. Laura, Profe, Valeria. Ajá, Laura. sabe que investigando un poco más sobre lo que es la sociología se me llamó la atención que muy pocas mujeres, en el caso de ser pioneras en esta rama, por lo menos Harriet Martineau, creo que Sí, se sí. pronuncia, ella empezó a publicar a muy temprana edad su, lo que ella creía que era para ella la sociología, sus investigaciones. Ella empezó a los 19 años de edad y es una de las personas más influenciadas en la sociología y a una de las personas a las que menos reconocimiento se les hace por ser mujer y por haber Sí. empezado a tan temprana edad.
aparte de eso, por haber sido de una familia de buen recurso económico, no se creía que lo que ella decía tendría que ser de alguna importancia. Sí, Y sin duda. si lo vemos con el paso de los años, ella fue una de las primeras personas que se autodenominó feminista. Ujú, ujú, ujú. Y es una de las pocas personas que la gente, o sea, las ahora llamadas feministas dicen como que no, o sea, somos feministas porque yo defiendo mi posición, pero ninguna dice no, porque hubo alguien en 1802 o 1876, que fue el año de la muerte de ella, que dice no, fue por ella dio ese nombre, nadie la nombra, nadie le hace un reconocimiento a que ella sacó o a que ella dio a conocer el término feminista. Bueno, fíjense, ¿no? Estas son las curiosidades que, investigando un poco, ¿no? Nos dice, como lo decía anteriormente, ese lado, digamos, oscuro, injusto, egoísta, ¿no? Acerca de lo que significó y sigue siendo, ¿no? La sociedad patriarcal, ¿no? El no reconocimiento del otro, pero cuando hablo del otro me refiero a ese, como género, a ese sector diezmado, desplazado, etcétera, no reconocido como parte de la sociedad, explotado, ¿no? Inclusive, porque las mujeres fueron muy explotadas en esas épocas, ¿no? Y de algún modo u otro también tiene que ver con las primeras posiciones feministas al respecto, que no solamente estaba ella, antes y después de ella, muchas en Europa, ¿no? Y en distintas áreas del conocimiento, no solamente en el área de las ciencias sociales, en las ciencias como en las ciencias formales, propiamente dicho, en la química, en la física, ¿ok? Soy poco conocedor dentro de esa área, pero lo poco que uno ha revisado, si uno se pone a revisar los aportes científicos en todas las áreas del conocimiento que han dado las mujeres a lo largo del tiempo, es impresionante. Pero como ustedes bien ya, es un problema de la sociología, ¿no? Entender, como lo dije anteriormente. Han sido desdibujadas, pero pues por un hecho, por una razón cultural, política, sociológica, y que radica en lo que significó el dominio de la sociedad patriarcal del entonces, que además no es nada novedoso, eso viene desde que la historia es historia, y todo lo que significó el proceso civilizatorio desde la antigüedad hasta los tiempos modernos, pues se ha mantenido, ¿no? Esa postura en determinadas sociedades, ¿ok? Entonces, es allí de por qué podemos justificar las poligamias, por decirlo, que eso hablaremos quizá un poco más adelante, ¿no? Y por qué las poligamias o las poliginias, es decir, cuando un hombre puede esposar más de una mujer, etcétera, ¿no? Era solamente un derecho divino, sagrado, legítimo entre algunas sociedades, solamente para el hombre y no para las mujeres, exceptuando en algunas sociedades tradicionales, ¿no? Donde existía la poliginia, que es el caso inverso, pero son prácticas muy poco dadas, ¿no? O legitimadas. Pero, a ver, hago alusión de esto como ejemplo porque se deriva de algún modo u otro de un fenómeno sociológico como es el patriarcado, ¿no? Que es el interés de la sociología. Y eso no escapa justamente de la ciencia. A ver, no he oído, bueno, a Reinaldo lo oí la última vez. Andreina ya participó hoy, Mariana Núñez, Santiago Tineo, Valeria, Carla Tineo, Tirado, ¿no? Salió ahorita del chat. Ustedes son 12, ¿no? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Sí, profe. Okay. Preguntas, dudas, si queremos seguir ahondando, porque si no, no hay necesidad entonces de seguir hacer la segunda parte, ¿no? Sino ya Profe, tengo prepararnos. una duda. Ajá, dime, Reinaldo. ¿Cómo establecía Marx la división de las sociedades que todavía no lo tengo del todo claro? No te escucho bien. ¿Cómo Marx qué? Planteaba. Sí, cómo Marx planteaba en su época la división de sociedades. Ok, ok. Bueno, yo creo que lo vamos a ver un poquito mejor en el último, ¿no? Tema sobre estratificación social, donde a juro vamos a tener que ver Parkin, Weber y Marx. Pero de entrada te digo, y creo que también te lo dice un poco
de forma muy sucinta el material de estudio de esta primera parte, Marx concebía la sociedad en función del conflicto. Por eso es que la guía dice teoría del conflicto, porque Marx concibe la historia de la sociedad y la misma sociedad a partir del conflicto. ¿Qué llama el conflicto? El antagonismo, la pugna entre clases sociales. Para Marx solamente quedan dos clases sociales, el llamado proletariado, ¿cierto? Que es el sector obrero fabril, ¿no? Y la burguesía, ¿ok? ¿Y quién es la burguesía? Los grandes capitalistas, ¿no? Sí, son los dueños, amos, señores de los medios de producción. Cuando hablo de los medios de producción son tierras, bancas, capitales, industrias, es decir, los dueños de los medios de producción. Esas dos clases antagónicas de forma dialéctica el curso de la historia social. Marx no concibe Por la eso sociedad. que, Ujú. por eso Dime. que Marx los criticaba. Bueno, claro, él, fíjense Marx lo primero que hace es un estudio científico de la sociedad. ¿Y cuál fue la sociedad que ve Marx? ¿En dónde crece Marx? En una sociedad donde viene dándose el auge y el crecimiento del capitalismo. ¿Entendido? La acumulación del capital, el proceso rápido, vertiginoso de la industrialización, y conforme a esto, dentro del plano social, la explotación del obrero, ¿ok? Donde el que mayor trabaja, según Marx, ¿no? El que mayor trabaja, que es el obrero, el proletariado, ¿no? Es el que le da ganancia al señor dueño amo de los bienes de los medios de producción. Insisto, él veía a la sociedad en una relación de conflicto antagónica, de pugna entre dos clases sociales irreconciliables. Te lo voy a poner en términos, digamos, más llanos. Los que tienen y no tienen. ¿Okay? Esa relación antagónica genera lo que él llamaba la dialéctica. La dialéctica no es más que una situación de conflicto, una situación de conflicto de intereses, quiero decir, no necesariamente de muerte, choque humano, de conflicto de intereses, ¿ok? Que eso genera toda una contradicción social, de injusticia, de explotación, etc. Es allí de por qué él sociológicamente propone una sociedad sin clases sociales, que es allí donde surge el llamado igualitarismo, comunismo, como decía Jorge Silva, una sociedad sin clases sociales, buscaba la desaparición de las clases sociales y que solamente una clase social pudiera estar dentro del posicionamiento, la avanzada social, que en este caso era el proletariado, etcétera, ¿ok? Y conforme a eso, por supuesto, ya en el plano de la realidad, eso generó todo una adversidad, una contraposición en contra de su postura, porque lo que proponía Marx iba en contra o en choque de los intereses tradicionales de la época. Y hoy día, pues si lo trasladamos al siglo XXI, las posiciones, digamos, muy ortodoxas, muy apegadas a los principios filosóficos marxistas, que buscan es la desaparición de la burguesía, obviamente que va a conseguir detractores, ¿no? Y es allí donde existe esa pugna y esa contradicción existente, que la empezó a tener desde el mismo momento en que empezó a publicar el manifiesto comunista, el Capital, etcétera, etcétera. Hasta el día de hoy que los marxistas han seguido haciendo trabajo en relación a eso y quieren traducir esos principios. Cuando digo traducir, es que tengan esos principios aplicabilidad en la vida económica, social, política, jurídica, sanitaria, etcétera, etcétera. ¿Okay? ¿Preguntas, dudas? Tú habías hecho otra pregunta, ¿no, Reinaldo? Que esa era la razón por la cual era tan criticado. Eso